El eje a abordar sobre la cooperación inteligente tiene que ver con el rol del cooperativismo y de los pequeños productores en el medio rural y en el desarrollo agropecuario argentino. Es imprescindible para nosotros ubicarnos en el contexto histórico de surgimiento del cooperativismo agropecuario, principalmente en el movimiento cooperativo, como es el caso de FECOFE, que viene de la historia de la Federación Agraria Argentina. Nosotros entendemos que el cooperativismo nace en una lógica de buscar soluciones a la dependencia que tenían los pequeños productores agropecuarios, arrendatarios, en principio de siglo, a las problemáticas que los acuciaban. Los primeros problemas que tenían, obviamente, tenían que ver con el pago de los arrendamientos, que en muchos casos eran leoninos. Para ello se organizan, forman un gremio, pero también necesitan independizarse y lograr soberanía económica a partir de un lugar donde comercializar, de no depender de otros, y en ese lugar donde también poder comprar los insumos y también poder vender y comprar los recursos básicos para la vida, surgen las cooperativas. A lo largo de todo el siglo XX, principalmente, el movimiento cooperativo ha crecido exponencialmente en nuestro país, con un potencial exportador de desarrollo tecnológico, de agregado de valor, pero que nosotros creemos en esta instancia que debe reformularse innovadoramente y de manera inteligente el cooperativismo de la Argentina. En nuestro caso, vinculado a cooperativas de distintas provincias, de más de 11 provincias, con desarrollos productivos alternativos y diferenciales, vemos donde el sector cooperativo y de la economía social en la Argentina representa más del 10% del PBI nacional, pero posee una desarticulación global a la hora de operar económicamente, nosotros decimos, y una fuerte sectorización. Las cooperativas agropecuarias estrictamente operan entre sí y en muchos casos compiten entre sí en el mercado ya sea de granos o cualquiera de los otros mercados, ya sean los lácteos u otras actividades conexas. Y ni hablar de la articulación con otros sectores cooperativos, como puede ser las cooperativas financieras, las cooperativas eléctricas, las cooperativas de servicios. Nuestra propuesta de cooperación inteligente tiene como eje la innovación y la desectorización de la economía social y del cooperativismo en Argentina. ¿A qué nos referimos con esto? Sobre todo en la década de los 90, posterior al inicio de lo que muchos llamaron y muchos también ponemos en discusión como Revolución Verde, surge ya entrados a los años 2000 el concepto de agregado de valor. Un concepto atado en muchas ocasiones a un agregado de valor netamente lineal, vinculado a la industria, a la industrialización de las materias primas producidas en el sector agropecuario. Entonces, cuando decimos un proceso lineal, implica que si una cooperativa, una asociación de productores pretende escalar en la cadena, lo hace a través de la instalación de una industria propia. En este caso, podemos decir, si productores agrícolas del núcleo pampeano se deciden a dar un salto en la cadena del trigo, el primer paso de por sí sería comprar o implementar un proyecto de agregado de valor en base a un molino harinero. Posteriormente, conseguir o analizar el potencial del mercado de la harina, que inicialmente no es más que otro commodity, para en alguna escala posterior llegar a la elaboración de pastas secas, pastas frescas o de algún tipo de galletita. En nuestra visión nosotros decimos que el desarrollo lineal vinculado a la industrialización plenamente ya es una etapa que por los tiempos y por la dinámica del mercado global va a dejar indefectiblemente afuera a los pequeños productores, por lo cual nuestro planteo tiene que ver con la desestructuración y la desectorización de la economía. Si una cooperativa agropecuaria tiene la posibilidad o tiene el potencial en la producción de materias primas y podemos tener la oportunidad de que una cooperativa de trabajo pueda tener el potencial del desarrollo de las harinas y quizás otra cooperativa o una pyme u otro actor tenga el potencial de integrarse en la cadena para elaborar pastas o elaborar, en este sentido, o elaborar pastas o elaborar galletitas o completar la cadena, tiene que ver específicamente con la articulación de actores y es a partir de la cooperación y no de la competencia donde vemos la salida. En el sector agropecuario vemos que en muchos casos la logística y el comercio primario está desarticulado
con un exceso de gastos y de costos que tienen que ver con la falta de cooperación entre los actores, no solamente cooperativos, sino privados en general. Vemos cómo, por ejemplo, en el caso de la leche, distintas plantas, distintas fábricas, distintas industrias terminan viajando kilómetros y kilómetros en el potencial de conseguir abastecerse de leche, cuando quizás al lado de los tambos que están comprando hay otras industrias con ese potencial. En ese sentido, ¿qué se produce? Una competencia totalmente negativa de empresas por un precio, pagando un precio de más, asumiendo costos de más y no fijándose zonas de interacción y órbitas de acción de cada una de las industrias cooperativas, por ejemplo. Eso sería cooperación inteligente, por ejemplo, en el sector lácteo. Poder potenciar, identificar que en un radio de kilómetros alrededor de una industria, esa industria tiene preferencia a la hora de comprar sus litros de leche, y eso implicaría también una regularización del precio que va a beneficiar en el fondo a la industria, también va a beneficiar al productor dándole previsibilidad en el mercado y pudiendo discutir en otras características, porque no hay una alternativa en este sentido. Y esto tiene que ver con un círculo virtuoso vinculado a la cooperación. Y otro de los puntos que nosotros creemos clave tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Las cooperativas quizás en algunos aspectos nos hemos quedado demorados en el desarrollo tecnológico. Hoy, por ejemplo, las cooperativas y el movimiento cooperativo a nivel general puede asumir un rol estratégico en el desarrollo de las economías renovables y en la articulación del sector más allá de lo estrictamente agropecuario o de lo estrictamente energético, con cooperativas de energía que hoy poseen posibilidad de cargar energía eléctrica a la red. ¿A qué nos referimos o qué referencia podemos hacer al respecto? Nosotros como FECOFE, por ejemplo, tenemos un proyecto denominado Winca Bio en Winca Renancó, que es una alianza estratégica entre una federación de cooperativas agropecuarias y una cooperativa eléctrica de la ciudad de Winca Renancó. Es el único proyecto hoy que va a cargar energía a la red nacional a través de CAMESA, que ha obtenido y ha ganado una licitación en conjunto con otros proyectos para cargar energía a un precio fijado a 20 años, pero tiene una particularidad que tiene que ver con lo que nosotros decimos el triple impacto que genera la cooperación y que genera el cooperativismo, y que quizás fueron las primeras empresas que generaron un triple impacto real. Y este proyecto, que hacemos referencia a energías renovables, es el punto de mayor unificación de estos criterios. ¿Por qué lo decimos? El primer impacto, que tiene que ver con la característica ambiental, es el único proyecto vinculado a bioenergía que va a procesar o va a alimentar un digestor en parte con residuos urbanos sólidos, con FORSU, en un porcentaje. El resto va a ser complementado con silaje de sorgo, elaborado por productores de la región, y eso va a dar como resultado poder subir a la Red Eléctrica Nacional de Energía, que tiene un precio a 20 años, articulado con otra cooperativa eléctrica de la zona que distribuye energía, y a su vez va a generar un biofertilizante para aplicar con los productores de la zona. Va a tener un alto impacto desde el punto de vista ambiental en el desarrollo, va a ser una planta escuela. Como cuestión puntual, también tenemos que evaluar lo que significa en materia económica, es decir, el impacto económico en relación a dos cooperativas y a productores que abren una brecha de compensación y lo que nosotros decimos las adyacencias vinculadas a la producción agropecuaria. Hasta hace un par de años producir en el sector agropecuario era producir kilos de carne, producir litros de leche o producir granos o toneladas de granos. Uvas en la vitivinicultura, manzanas en Río Negro, y no había adyacencias productivas. Hoy, por ejemplo, el desarrollo de la energía, el desarrollo de biofertilizantes nos permite complementar y que una chacra no sea simplemente un lugar de producción primaria, sino que complementar con distintas alternativas que van a generar, primero, soberanía e independencia energética de los productores, aportar a la soberanía energética nacional, bajar el impacto ambiental principalmente, y por otro lado, sumar un aporte a la economía doméstica de los productores. Sin duda que si hablamos de pequeños productores, es prácticamente inviable o muy difícil de consolidar proyectos de esta envergadura de carácter individual chacra adentro. Por eso es donde la cooperativa se genera como un núcleo social real, donde además los productores
por más pequeños que sean, tienen el derecho a participar y a gobernar su cooperativa, tienen derecho a voz y a voto a la hora de tomar las decisiones. Y eso es lo que nos va a diferenciar con cualquier otro de los actores. Por otro lado, también la inteligencia cooperativa o la cooperación inteligente, y nosotros planteamos que tiene que ser inteligente en el sentido de saber tomar las decisiones y buscar los nichos de acción. Si nosotros pretendemos como sector cooperativo, en una eficiente organización y de escala, competir con multinacionales del sector, sin dudas vamos a estar en desventaja y nuestras posibilidades de brindar mejores condiciones de desarrollo a nuestros productores van a ser en desmedro de estas oportunidades o del desarrollo de los mismos. Por eso también tenemos que ser conscientes de, en la política nacional y en la articulación de los negocios, poder plantear cuál es el lugar de los pequeños productores y cuál es nuestro lugar como cooperativas. Sin dudas podemos discutir cuestiones históricas en las cuales desde la Federación Agraria, desde el sector cooperativo, seguramente vamos a compartir, que es el hecho de poder tener un puerto propio, la salida propia de granos para el sector cooperativo, que sería una necesidad y una definición política de un gobierno de turno, pero al no existir esta posibilidad, quedarnos en la carrera implícita de la producción de materias primas y en la carrera de la escala, sin duda nos va a dejar afuera del sistema productivo, como ha pasado en los últimos 20 o 25 años de producción en la Argentina, donde se ha concentrado la producción y han desaparecido cantidad de productores agropecuarios. El desafío es poder empezar el agregado de valor adentro de la chacra, donde los productores más pequeños puedan incrementar su producción, transformando su grano en carne principalmente y pudiéndose encadenar productivamente. Ese es uno de los desafíos más grandes. Y también como desafío poder ubicarnos en los nichos productivos donde los grandes actores quizás hoy no están involucrados netamente. ¿A qué nos referimos con esto? Podemos dar un ejemplo puntual en referencia inclusive a la vedette productiva de la Argentina de los últimos 25 años, por lo menos, que es la soja. Si nosotros como pequeños productores vamos a perseguir agropecuariamente la cadena de producción de soja, que a nivel político y fiscal, sin dudas, sigue y continúa siendo uno de los aportes más importantes, por lo cual ningún gobierno, sea de derecha o de izquierda en nuestro país, va a avanzar demasiado sobre las retenciones sojeras, y lo ha demostrado el actual gobierno a partir de una reducción, pero de no poder sacar la totalidad de las retenciones. Ahora, si nosotros como pequeños productores pretendemos ponernos en la carrera de la escala, sin dudas vamos a quedarnos afuera del camino, porque en una eficiencia que impone la escala, seguramente la articulación financiera de la producción nos va a dejar afuera. Ahora, si nosotros en la soja, en vez de producir soja, producimos un specialty, que sigue siendo soja a nivel productivo, pero con un paquete tecnológico diferencial, y en vez de hacer una soja RR, hacemos una soja no OGM, por ejemplo, para un mercado diferenciado, el productor va a obtener un plus. Va a implicar también que como cooperativas tengamos que desarrollar un paquete tecnológico alternativo que, por ejemplo, nos permitiría evitar la dependencia tecnológica de grandes empresas como pueden ser Monsanto, quienes dominan el paquete tecnológico de la RR y de la regalía extendida, y nos permitiría jugar en un mercado totalmente diferencial donde los grandes actores no tienen intereses tan grandes porque también es un nicho pequeño y que necesita un alto cuidado a nivel productivo. Ese alto cuidado, muchas veces en la gran escala, es imposible llevarlo a cabo y son los lugares donde los pequeños productores nos podemos desarrollar de manera más eficiente. Lo mismo podemos hablar si hablamos de carnes especiales, si podemos hablar de producciones especiales y en la particularidad de posicionarnos en esos lugares que nos permitan también ejercer un rol de representación gremial y política del sector cooperativo y ahí sí reclamar condiciones diferenciales. Es muy difícil, y nosotros desde nuestro rol cooperativo lo hemos sostenido y lo sostenemos filosóficamente, pero lo creemos como una etapa de transición, cuando desde la Federación Agraria planteábamos la necesidad de segmentar las retenciones para que los pequeños productores tengan un potencial diferencial de ingresos. Ahora también segmentar las retenciones implicaba continuar discutiendo la renta sojera para los pequeños productores en una producción, como decía antes, netamente de escala. La alternativa de los pequeños productores en Argentina está en la vía del fortalecimiento de la organización cooperativa como alternativa, de la búsqueda de mercados diversificados
y de productos diversificados y de alternativas de nicho de mercados que permitan un potencial de precios superior a la media de mercado, descomoditizar a nuestros productos, lo cual implica un trabajo que solamente el pequeño productor va a poder realizarlo por la atención y la dedicación y el manejo necesario que vamos a tener, y eso nos permitirá acceder sin dudas a mercados con un potencial de mayor diferencial. Para lo cual también implica invertir en inteligencia cooperativa, invertir en tecnología, en desarrollo de nuevos paquetes tecnológicos. En este caso, creemos que nos encontramos en una oportunidad única a nivel histórico del movimiento cooperativo para articular la inteligencia cooperativa, que tiene que ver con el grado de resistencias de las malezas en el paquete tecnológico actual de la soja RR y la RR, es decir, y de la intacta, y que la realidad es que este paquete tecnológico tiene un grado de resistencia que llega a un punto cúlmine y que van a surgir nuevas tecnologías. Si nosotros no planteamos tecnologías alternativas para productos alternativos de nicho, para pequeños productores específicos, y buscar nuestro lugar en la política agropecuaria, sin duda, en el mapa internacional y nacional de la producción, la carrera de la escala nos va a dejar afuera, y en el impacto social continuaremos con un modelo de país que, si bien se condice con una tendencia mundial de esquizofrenia a la hora de la distribución geopolítica de la población, con grandes ciudades, con gran concentración de las ciudades, con mayor pobreza y con mayor exclusión y un potencial de migración campo-ciudad cada vez más alto. Necesitamos, y también la emergencia climática y ecológica y ambiental nos lo está demostrando con las inundaciones, un potencial de desarrollo vinculado a la ganadería y a los procesos de agregado de valor intrachacra. Y en esos lugares necesitamos un potencial de desarrollo local vinculado a los pequeños productores, donde las cooperativas tenemos que jugar un rol fundamental. Esta es nuestra visión sobre hacia dónde tenemos que movernos como sector y como movimiento, donde tenemos que explotar nuestro potencial más allá de lo estrictamente agropecuario, visualizar el negocio agropecuario como negocio, pero con las adyacencias que permiten o que pueden permitir el desarrollo, por ejemplo, de las energías alternativas, y contemplar de que el negocio en sí es necesario para viabilizar un sujeto, que es el productor, el pequeño y mediano productor agropecuario en la República Argentina, y para eso se necesita rentabilidad y se necesita producción, pero se necesita un producto. Y nuestro foco está en tener productores en el campo y en la continuidad generacional de la producción, y ese es el desafío, y para eso hay que tener buenos negocios. Entonces, para poder llegar a compartir y a tener un excedente cooperativo viable y tener productores viables en la Argentina y cortar o por lo menos disminuir potencialmente la concentración productiva, que va a tener un impacto social importante también sobre las grandes ciudades para evitar la concentración de la pobreza, necesitamos avanzar en una cadena de valor inteligente, deslocalizada y de articulación permanente entre los distintos sectores, no solamente en un planteo lineal y vinculado a la industrialización. Nada más, muchas gracias.